Una noche de abril. Un simple experimento. Y el infierno nuclear se desató no por una guerra, sino por la arrogancia humana. Veremos cómo los sistemas clave de seguridad fueron desactivados, uno a uno, en una búsqueda obsesiva de datos. Descubrirás el defecto de diseño intrínseco que convirtió al reactor número 4 en una bomba de tiempo con un detonador humano. Entenderás por qué Pripyat es hoy un monumento silencioso y el precio real de la negligencia que desafió toda lógica. Esta es la historia. Esto es Chernóbil. Empezamos. La noche del 26 de abril de 1986, el infierno se desató en la Tierra, no por un cataclismo natural, sino por una cadena de decisiones imprudentes y un diseño con fallas intrínsecas. Chernóbil no es solo el nombre de una central nuclear, es la cicatriz más profunda en la historia de la energía atómica. Es el epítome de lo que ocurre cuando la arrogancia humana y la negligencia se combinan con el poder incomprensible de un reactor nuclear. Es la instantánea de una ciudad fantasma, Pripyat, detenida en el tiempo, un monumento silencioso a la catástrofe. ¿Qué fue Chernóbil? Fue la peor catástrofe nuclear civil de la historia, un accidente que pulverizó el reactor número 4 de la central nuclear VI Lenin, en la República Socialista Soviética de Ucrania. No fue un acto de guerra o terrorismo, sino el devastador resultado de una prueba de seguridad fallida. Una exhibición escalofriante de graves deficiencias en el diseño del reactor RBMK y una secuencia de errores operativos humanos que desafiaron toda lógica y protocolo. El detonante fue un simulacro, una absurda simulación para probar la capacidad de un turbogenerador para alimentar las bombas de agua de emergencia. En un afán por obtener datos específicos para un experimento, los operadores de Chernóbil desactivaron sistemas clave de seguridad, como las válvulas de cierre de emergencia y el sistema de enfriamiento del núcleo, llevando al reactor a operar a una potencia peligrosamente baja. Lo que siguió fue una violación tras otra de los protocolos. Un desafío temerario a los límites de una máquina ya de por sí inestable a esas condiciones. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. La combinación fatal de un diseño de reactor inherentemente inestable a baja potencia y la temeridad humana provocó una escalada incontrolada de energía. En cuestión de segundos, la potencia del reactor de Chernóbil se disparó a niveles inimaginables. El resultado fueron dos explosiones masivas. La primera, una explosión de vapor, voló por los aires la tapa de 1000 toneladas del reactor. La segunda, aún más potente, expuso el núcleo incandescente, liberando una columna gigantesca y mortal de material radiactivo a la atmósfera. Aquella noche, el cielo sobre Chernóbil se iluminó con una luz antinatural, un resplandor azulado del núcleo expuesto. Tan brillante como 1000 soles, un espectáculo macabro que marcó el inicio del desastre. El impacto inmediato fue brutal. La radiación invisible causó la muerte de 31 personas en las primeras semanas. Principalmente valientes bomberos y personal de la planta, quienes, sin saberlo, luchaban contra un enemigo letal e imperceptible. Su sacrificio fue el primer tributo a Chernóbil. Más de 100.000 personas fueron evacuadas de Pripyat y las zonas circundantes, estableciéndose una zona de exclusión de 30 kilómetros, un paisaje deshabitado que perdura hasta hoy. Pero las consecuencias de Chernóbil trascendieron fronteras. La nube radiactiva se extendió por gran parte de Europa, dejando una huella de contaminación en suelos y alimentos. A largo plazo, se ha observado un aumento significativo de cáncer de tiroides en niños y adolescentes expuestos. Los liquidadores, cientos de miles de militares y civiles, trabajaron en la limpieza y contención del reactor destruido. Muchos de ellos sufriendo enfermedades crónicas relacionadas con la radiación, un testimonio silencioso de su heroísmo y el costo del error. Para contener la amenaza latente del reactor, se construyó apresuradamente un sarcófago de hormigón, una solución provisional, que fue posteriormente reemplazada por el nuevo confinamiento seguro, una monumental estructura diseñada para durar un siglo y mitigar futuras fugas. La tragedia de Chernóbil obligó a una reevaluación global de la seguridad nuclear, transformando el diseño de reactores, los protocolos de seguridad y la capacitación del personal. Impuso una nueva era de transparencia y una dura lección sobre la crítica importancia de la cultura de seguridad y la ineludible falibilidad humana, incluso en los sistemas más complejos y avanzados. Chernóbil no fue solo un accidente, fue un espejo que reflejó la delgada línea entre el progreso y la catástrofe, una advertencia que sigue resonando en cada partícula radiactiva de su zona de exclusión. En el corazón de la Ucrania soviética, en la madrugada del 26 de abril de 1986, la central nuclear VI Lenin, más conocida como Chernóbil, se convirtió en el epicentro de la mayor catástrofe tecnológica de la historia. No fue un acto de la naturaleza, ni un fallo imprevisible de la máquina. Chernóbil fue, en su esencia más cruda, una tragedia forjada por la soberbia y la negligencia humanas, un error concatenado que abrió las puertas a un infierno atómico sobre la Tierra.
El reactor 4 de Chernóbil, la joya de la corona del diseño soviético RBMK, estaba destinado a demostrar la capacidad del hombre para domar el átomo. En cambio, reveló su fragilidad más profunda. El diseño del reactor RBMK de Chernóbil ya portaba una vulnerabilidad intrínseca, una especie de defecto genético que lo hacía inestable a bajas potencias. A diferencia de otros diseños occidentales, los reactores RBMK usaban grafito como moderador de neutrones y agua ligera para la refrigeración. Esta particular configuración, si bien eficiente para la producción de plutonio y energía, carecía de un sistema de contención robusto y presentaba un coeficiente de vacío positivo, lo que significaba que una pérdida de refrigerante incrementaba, en lugar de reducir, la reactividad. Fue esta característica, una bomba de relojería latente en el corazón de Chernóbil, la que se conjugó con la audacia imprudente de sus operadores para desatar la calamidad. La noche fatídica, los ingenieros de Chernóbil se embarcaron en una prueba de seguridad programada, un simulacro diseñado para determinar si un turbogenerador, tras una parada de emergencia, podía seguir suministrando energía a las bombas de agua de emergencia antes de que los generadores diésel se activaran por completo. Los operadores de Chernóbil, en un intento de asegurar las condiciones para la prueba, desconectaron deliberadamente sistemas de seguridad clave, incluyendo el sistema de parada de emergencia y los sistemas de enfriamiento, y operaron el reactor a una potencia peligrosamente baja, violando así múltiples protocolos de seguridad. Sin embargo, lo que debería haber sido un ejercicio controlado se transformó en una secuencia de decisiones desastrosas. La ambición de completar la prueba, por encima de todo, nubló el juicio y subestimó el poder latente que Chernóbil albergaba. La combinación fatal de errores operativos y el diseño intrínsecamente inestable del reactor RBMK de Chernóbil a baja potencia llevó a un aumento incontrolado de la energía. La potencia del reactor se disparó en milisegundos, superando más de 100 veces su nivel nominal. Fue un ascenso vertiginoso, incontrolable. Las barras de combustible comenzaron a fundirse, el agua de refrigeración se vaporizó instantáneamente. Esto resultó en dos explosiones masivas que resonaron a través de la estepa ucraniana. La primera, una explosión de vapor, levantó la pesada tapa del reactor, una placa de 2000 toneladas. La segunda, aún más potente, fue una explosión de hidrógeno que voló por completo el techo de la estructura de contención, inexistente en el diseño del RBMK. El núcleo de Chernóbil quedó expuesto al cielo nocturno, vomitando una columna gigantesca de material radiactivo incandescente hacia la atmósfera. El impacto inmediato de la explosión de Chernóbil fue devastador. La radiación invisible, pero letal, se cobró las vidas de 31 personas en las primeras semanas, principalmente bomberos y personal de la planta, que murieron a causa del síndrome de radiación aguda tras su heroica pero vana lucha contra el fuego nuclear. La ciudad de Pripyat, hogar de los trabajadores de Chernóbil y sus familias, fue evacuada con la promesa de un regreso en 3 días. Esa promesa nunca se cumplió. Más de 100.000 personas de Pripyat y las zonas circundantes fueron desplazadas, dejando atrás una ciudad fantasma, un monumento silencioso al desastre de Chernóbil. Se estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de Chernóbil, un perímetro invisible pero impenetrable de muerte radiactiva. Las consecuencias a largo plazo de Chernóbil extendieron su sombra mucho más allá de las fronteras soviéticas. La nube radiactiva, invisible y silenciosa, se extendió por gran parte de Europa, depositando isótopos peligrosos en suelos, cultivos y ganado. En Ucrania, Bielorrusia y Rusia, se registró un aumento significativo de cáncer de tiroides en niños y adolescentes expuestos a la radiación liberada por Chernóbil. Cientos de miles de hombres y mujeres, conocidos como los liquidadores, militares, bomberos, ingenieros, mineros y civiles, trabajaron en la limpieza y contención del reactor destruido de Chernóbil. Su sacrificio fue monumental, muchos sufrieron enfermedades relacionadas con la radiación y un número incalculable se llevó las cicatrices invisibles de Chernóbil hasta sus tumbas. Su legado es la contención inicial de la furia desatada en Chernóbil. Para intentar contener la radiación del reactor destruido de Chernóbil, se construyó apresuradamente un sarcófago de hormigón y acero. Fue una solución temporal, diseñada para durar unas pocas décadas, pero plagada de grietas y con el riesgo constante de colapso, una herida abierta que continuaba sangrando radiación. Décadas después, una monumental estructura de ingeniería, el nuevo confinamiento seguro, NSC, fue deslizada sobre el antiguo sarcófago. Esta arcada de acero, de dimensiones colosales, diseñada para durar un siglo, no solo mitiga futuras fugas radiactivas, sino que también permite el desmantelamiento seguro del núcleo de Chernóbil. El NSC es un testamento a la persistencia humana frente a la adversidad, un esfuerzo por rectificar el error catastrófico de Chernóbil. La tragedia de Chernóbil se erigió como un hito ineludible en la historia de la energía atómica, obligando a una reevaluación global de la seguridad nuclear. Sus lecciones resonaron en cada rincón del planeta, transformando el diseño de reactores, los protocolos de seguridad y la capacitación del personal en plantas nucleares de todo el mundo.
Chernóbil impuso una nueva era de transparencia y una dura lección sobre la crítica importancia de la cultura de seguridad y la ineludible falibilidad humana, incluso en los sistemas más complejos y avanzados. La catástrofe de Chernóbil no fue solo un accidente, fue un espejo que reflejó la delgada línea entre el progreso y la catástrofe, una advertencia que sigue resonando en cada partícula radiactiva de su zona de exclusión, un recordatorio perpetuo de que el error humano puede liberar el infierno. La inmediata horror de Chernóbil fue solo el preludio de una herida que se extendería en el tiempo y el espacio, cuyas cicatrices aún son palpables. La explosión del reactor 4 no solo liberó el infierno nuclear en aquella fatídica noche de abril de 1986, sino que desató una cascada de consecuencias que redefinirían la relación de la humanidad con la energía atómica. Las 31 muertes directas por síndrome de radiación aguda, principalmente entre los valientes bomberos y el personal de la planta, fueron solo el inicio de una contabilidad mucho mayor. Pripyat, la orgullosa ciudad cercana, quedó convertida en un fantasma silente, una cápsula del tiempo petrificada por la radiación, mientras más de 100.000 personas de las áreas circundantes eran evacuadas, sus vidas arrancadas de raíz. La nube radiactiva, invisible pero letal, no respetó fronteras, extendiéndose por gran parte de Europa. Sus partículas se asentaron en suelos, aguas y cosechas, dejando un legado tóxico que persiste. Los datos hablan de un aumento significativo de cáncer de tiroides en niños y adolescentes expuestos en Ucrania, Bielorrusia y algunas regiones de Rusia, una estadística fría que esconde el drama de miles de familias. Pero el impacto en la salud fue mucho más allá de las estadísticas oficiales y reconocidas. Los liquidadores, cientos de miles de militares y civiles que se expusieron a dosis extremas de radiación para contener la catástrofe y limpiar la zona. Han sufrido y siguen sufriendo enfermedades relacionadas con la radiación, con innumerables historias de dolor y sacrificio que apenas han sido contadas. El legado de Chernóbil es multifacético. A nivel físico, la zona de exclusión de 30 kilómetros cuadrados, que rodea la central, sigue siendo un testimonio desolador de la capacidad destructiva de un desastre nuclear. Un paisaje donde la naturaleza ha comenzado a reclamar su espacio, pero bajo una sombra perpetua de contaminación. Para contener la amenaza latente del reactor destruido, un sarcófago de hormigón fue erigido a toda prisa, una medida desesperada para encerrar el corazón envenenado. Décadas después, este fue reemplazado por el monumental nuevo confinamiento seguro, NSC, una estructura de ingeniería sin precedentes diseñada para durar un siglo. Mitigando nuevas fugas radiactivas y ofreciendo una solución provisional para un problema que trascenderá generaciones. Pero más allá de la devastación física y las cifras de enfermedad, la catástrofe de Chernóbil forzó una reevaluación global, una introspección necesaria en la industria nuclear. Las lecciones aprendidas resuenan en cada rincón del planeta. Chernóbil impulsó mejoras drásticas en el diseño de reactores, llevando al desmantelamiento de ciertos tipos como el RBMK y a modificaciones profundas en otros. Los protocolos de seguridad fueron reescritos, la capacitación del personal de las plantas nucleares fue reformada y la transparencia en la información sobre incidentes nucleares se convirtió en una exigencia ineludible. Este desastre puso de manifiesto la crítica importancia de una cultura de seguridad rigurosa y, sobre todo, la ineludible falibilidad humana, incluso en los sistemas más complejos y avanzados. Chernóbil se recuerda hoy no solo como el peor accidente nuclear de la historia, sino como un recordatorio perpetuo de la delgada línea entre el progreso tecnológico y la catástrofe. Es un monumento a la arrogancia humana, a la negligencia y a las consecuencias inimaginables que pueden surgir de una cadena de errores operativos y deficiencias de diseño. Su recuerdo es una advertencia que resuena en cada partícula radiactiva de su zona de exclusión, en cada estudio sobre el cáncer de tiroides en las poblaciones afectadas, en cada simulación de seguridad que se realiza en las centrales de hoy. La imagen del reactor 4 en llamas, liberando su veneno invisible, se ha grabado en la memoria colectiva como la prueba irrefutable de que el error humano, incluso en la búsqueda del progreso, puede liberar un infierno que perdura mucho más allá de la explosión inicial. Chernóbil es, en esencia, la dura lección de que el poder nuclear exige una responsabilidad absoluta, una vigilancia eterna y un respeto profundo por los límites de nuestra propia capacidad. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.